93. En un ratito, Florencia Barbieri con nosotros charlando de suelo pélvico. Ya se viene. Y estos nos habían quedado fuera el último programa. Sí, tenemos los mitos versus mito versus realidad. ¿Querés que hagamos como hacemos siempre? Vos me lo lees y Dale, yo te voy yo te lo respondiendo. leo. Dale, Vamos a con ver. el número 1, me encantan estos, A ver, Tiene que ver con la nutrición. Comer de noche engorda más que comer de día. ¿qué pensás? No sé, pero y yo creo que tiene, Hay tiene un una gris lógica. acá. Tiene una lógica porque vos comés de noche, te vas Sí. a dormir, estás quietito ahí, Sí. ¿no? No quemás nada. Bueno, en realidad, por eso digo que es un mito que tiene un gris ahí entre mito y realidad. La realidad es que el aumento de peso en sí se puede generar generalmente por un aumento de la ingesta calórica. Es decir, cuando nosotros comemos más Sí. de lo que gastamos, es ahí donde generalmente se pueda llegar a generar el aumento de peso. Pero hoy, como tenemos mucha más información del metabolismo, de las hormonas y demás, hoy sabemos que, por ejemplo, una mujer que se la pasa la primera parte del día comiendo muy poquitito, porque tenemos esta posibilidad, viste, que el cuerpo se adapta a obvio. diferentes cambios. Puede ser que si la primera parte del día comemos muy poco, compensemos en la segunda parte del día. Es decir, que nuestro cuerpo nos pida la famosa compensación energética, que es ahí donde se genera el problemita, porque... ¿Qué es lo que te pasó a vos? Muy me No, seguís. porque Sos sí, una te seguidora sigo. muy Te fiel. sigo en redes y Muy vi. bien. Me pasó eso Porque ayer. ella también hace las cosas mal. Y somos seres humanos. Somos humanas. Escúchame. Esto es así. Me pasó ayer, Sí. como bien vos decís, desayuné bien. Almorcé como un pajarito porque estaba apurada haciendo otra cosa, bla, bla, bla. Y después Aparte, estuve toda la pasa tarde con hambre. luchando con él. No es porque no es Te que estuve querés con comer hambre. todo, ¿viste? Te agarra como un hambre. Y ¿viste qué pasa? Que cuando vos estás apurado y por ahí comiste un plato completo, Sí, pero si pero no lo registraste, a mí me muy ha pasado mucho eso. Sí. A la hora estoy muerta de hambre. Digo, ¿qué Totalmente. pasó? Si yo comí. Pero Comí. eso de comer apurado, parado, yendo, viniendo, no va. Exacto, porque ahí no hay registro de lo que comiste y eso es el famoso ciclo del hambre y la saciedad, que yo se los explico a las pacientes porque en realidad el hambre es hormonal, pero bueno, para cerrar este mito, un poco de mito, un poco de realidad, lo importante es comer bien en la primera parte del día, porque es también el momento del día en el que estamos más activas o más activos, y a medida que va bajando el sol, ir mejorando, ¿no? No hacer ingestas grandes antes de dormir, no cenar tarde, es decir, no hacer cenas muy pesadas. Para los argentinos no cenar tarde. ¿Qué temor. sería cenar Sí. temprano o un horario que esté bueno? Pues, ¿a qué hora nos acostamos? En Argentina, Sí, por y eso. un horario bueno sería 8:30, 9. 9 máximo. 20:30, 21, sí, eso es un horario que te da tiempo también a hacer la digestión bien, que pase Sí. una hora y media. Porque si vos cenás a las 10 de la noche, Sí. después dormís mal. Y después de los 40 ni te cuento. O sea, hay que cenar temprano y tenemos que cenar relativamente, no sé si liviano es la palabra, pero alguna proteína que sea fácil digerir, por eso no tanta carne roja a la noche, pero hay un pescado, un pollo, un omelette. Y Bien. siempre complementar con vegetales, mucha fibra ahí para que nos dé saciedad. Y un poquito de carbohidratos si necesitamos. Y si no, bueno, hay que evaluarlo. Cada ¿Vos, paciente es un Leo, mundo. a qué hora cenás? 9:30, 10. ¿Y te 10. acostás Es muy a...? común en Argentina. Sí, por eso. ¿Te acostás a qué hora en general? Medianoche, 12. Claro, tenés 2 horitas. Bueno, 2 horas. Bueno, no, pero hasta que terminás de comer y todo. Sí, pero bueno, es o sea, de verdad que esto yo lo he ido viendo con las pacientes, en la medida que la paciente o las personas cenan un poquito más temprano y cuidan un poco más la ingesta, Sí. se duerme mejor, se descansa mejor, y ya sabemos que el descanso es algo importante, así que hay que cuidarlo. Importantísimo, Hay que ni cuidarlo. hablar. Mito o realidad, no sé. Número 2. Los sofocos en la menopausia les pasan a todas por igual. No, es un mito, es un mito. A ver, ¿qué es el sofoco? Hay ¿Saben? esperanzas. Hay esperanza, no es para todas, chicas. No, es verdad que hay un 80% de las mujeres que entremos al climaterio que vamos a tener síntomas. El sofoco es uno de los síntomas por ahí más comunes o más conocidos. El Sí. típico, ¿no? Calorón o el sofocón o Sí. el calor que es muy propio de la etapa. Mucho abanico. Hay Exacto, mucho abanico. exacto. ¿Saben por qué se da el sofoco? No, ni idea. Porque el cuerpo registra que hay más temperatura corporal. Entonces Ajá. lo que hace es activar mecanismos para empezar a bajar esa temperatura. ¿Qué pasa después del sofoco en la gran mayoría de los casos? ¿Qué se genera? Una transpiración. Transpiración. Entonces claro. lo que hace eso es bajar la temperatura corporal. O sea, es un mecanismo compensatorio. Esto quiere decir que no todas las mujeres tienen la misma intensidad ni frecuencia del sofoco. Hay mujeres que tienen muchos sofocos. Nadie vio, o sea, yo tengo el registro de mi mamá Sí, pobre acalorada. mamá.
Pobre Sí, mamá, pobre porque no mamá que podían la- decir la nada. prendemos fuego acá. Bueno, Sí, o haber estado en sí. espacios de trabajo, esto que tiene que ver con las microagresiones, es un tema muy interesante, pero la típica que la persona tiene calor, prende el aire y la típica es la menopáusica. Es Ahí como, está la ¿qué? ¿Qué menopáusica. tan nerviosa te está por venir? Claro, te está por venir. Esas son Y hay otra que es microagresiones. peor, que no la ¿Cuál? puedo ni repetir. Estás Que no te atendieron anoche. Ah, también esa. Podemos. Sí, terrible, terrible. Un horror. Un horror. Pero bueno, esto sepamos que los sofocos nos pueden acompañar largo y tendido, ¿eh? Y Es bueno. uno de los síntomas que por ahí, pero también es uno de los síntomas que más mejora. Esto, miren, este dato me van a amar. Es el síntoma que Sí. más mejora con cambios en el estilo de vida. Es Mira decir, qué bueno. comer mejor. Es más fácil de modificar. Exacto, cenar temprano, Ujú. gestionar un poquito nuestro estrés, hacer ejercicio, o sea, es uno de los síntomas que más mejorías muestra con cambios de hábitos. Ya que estamos, vamos a pasar el chivo, porque no lo hemos dicho nunca, pero Ah. si alguien quiere contactarte a vos, Ay, ¿no? sí, es verdad, porque me cuesta decirlo. Sí, Eh, ¿cómo puede hacer? Bien, primero que bueno, tengo mi Instagram, que Sí. es Soy Humana, sin H, es complicado, lo hice largo, lo tengo que... Soy Humana_by Juli Berna, ese es mi Instagram. Me pueden encontrar ahí, tengo todo un equipo interdisciplinario de Sí. trabajo. Divino. Y bueno, también presencialmente en Olavarría, Me que encanta. bueno, ahora estamos definiendo ahí un poquito el lugar, pero Buenísimo, me en breve. encantó. Divino. Bueno, mito o realidad número 3. Sí. Si alzás mucho a un bebé, lo mal acostumbras. a ver vos que estás ahí más maternando, ¿vos qué pensás? Eso, sí, no, durante mucho tiempo pensamos que sí, que era así, Sí. pero ahora se dice que no, todo lo contrario, ¿no? Exacto. La realidad es que el apego o esta cosa del contacto del niño Sí. con su mamá o con su papá también, ¿eh? Sí, sí. Es sumamente importante el vínculo tanto físico, ¿no? como psicológico con la mamá o el papá. Y bueno, esto obviamente que tiene un montón de beneficios para el bebé. No es solo si tenés que dejar que llore para que... Ese es otro, tenés que dejar que llore para que se acostumbre. Para que aprenda. Sí, para que aprenda, como no duerme solo, que llore una noche. Una Sí. noche llorando y Una noche ya está. y ya está. Después Sí. duerme bien el bebé. No, la realidad que hoy sabemos mucho más de nuestro sistema nervioso y hoy, obviamente, que un bebé esté más tiempo en brazos de su mamá o de su papá, regula su sistema nervioso, le da calma, le da seguridad. Pensemos que el apego o la etapa más de la oralidad de los niños tiene que ver con este primer contacto con la mamá o el papá. Sí, es así. Así que es muy totalmente. importante que los mimemos, que estemos Es una ahí. etapa nada más y después no te quieren ni ver, dicen, ¿no? Mira, Matu 7 y le digo, upa, porque ya Vos le pasa, decís, "Upa". es que ya pasa, ya está. Ya está. Primero no que quiere- pesa no. un montón. No, Y claro, que más ya, alta digo, que vos. ya para la edad que tiene, 7 años, alzarla es como... Pero es verdad que pasa rápido. Y después extrañamos, nos genera una cierta nostalgia no poder Sí, hacerle supa. Obvio. Así que bueno, mientras se pueda, amiga, Hay que disfrutar. hay que ¿viste? disfrutar. Por eso Sí, yo cuando voy a tu casa, Sí, upa con Roma, es así. totalmente. pero- Bueno, cuarto. El cuarto. Las frutas tienen mucho azúcar y hay que evitarlas. Ay, ¿hay un mito más mito que Sí, este? ¿Las frutas tienen azúcar? Sí. sí. Tienen un tipo de azúcar que se Claro. llama fructosa, obviamente, pero la fruta, ¿con qué viene además? Con fibra, Claro, sí, obvio. ¿no? Viene con un montón de vitaminas, minerales. La fruta es un alimento natural. Sí es verdad, sí esto tiene que ver con un poquito la realidad, que, bueno, la fruta tiene que ir acompañada de algún otro alimento que me mejore la absorción de ese azúcar de la fruta. Por ejemplo, si me como una fruta a la tarde, acompañarlo con un fruto seco, por ejemplo, porque son fuentes de grasa. Está bueno. Entonces- y esto de la fruta como postre que se, ¿viste? El postre es una construcción más argentina, social. Sí. No sé, en otros países también se come postre, pero es decir, la realidad es que no deberíamos necesitar. Pero de ser que queramos incorporar una fruta, está bueno elegir al final de la ingesta, siempre, no antes. No antes. Sí, entonces podemos comer una ensalada que tenga, no sé, pollo, rúcula, tomate, y comerme una mandarina de postre. Bueno, va a depender del De contexto. noche igual. Sí, yo no suelo recomendarlo tanto, pero podría ser esporádicamente. O sea, no es algo que tengamos que como agarrar el hábito de la fruta de Sí, postre. y esto de 2 frutas máximo por día. Yo depende, a veces doy una. Depende del contexto. A los alimentos hay que aprender a ponerlos en contexto. Bien. Porque por ahí sos súper sedentaria o no sé, tenés alguna condición particular, por ejemplo, hígado graso o demás, y ahí hay que cuidar. Hay que darle fibra al cuerpo, pero bueno, a veces hay que regular. Pero 1 o 2 frutas por día Está estamos bueno. muy bien. Muy bien. Bueno, y el 5. Si no tenés síntomas, estás sana.
Bueno, no, la realidad es que no es tan así. Hay muchas condiciones que pueden ser silenciosas en el cuerpo. Hoy sabemos, ¿no? Qué sé yo, la presión alta, por ejemplo. Y esto también depende mucho del registro corporal que tengamos. Claro, eso es fundamental, porque no todos tenemos el mismo registro. No todos tenemos el mismo registro, no todos tenemos la misma conciencia corporal. Hay Sí. personas que tienen un cuerpo por ahí que está como, viste, vamos a decirlo así, pero más cascoteado en el sentido de curtido, más ¿viste? Hay gente que es curtido. más- Sí. Y cuesta un poco el registro, ¿no? Bajar al cuerpo, sentirlo. Entonces el síntoma es algo que tiene un umbral como el dolor. Sí, totalmente. Como el Es dolor. re personal. Es muy personal, entonces nada, lo importante acá que transmitimos es los chequeos anuales, hacer una consulta al cardiólogo o cardióloga una vez al año, Sí. hacer un chequeo de sangre una vez al año, como para ir viendo un poquito ahí cómo está el cuerpo por dentro. No ¿sí? esperar a tener un síntoma, más Claro. preventivo. Exacto. Igual llegado al climaterio, ¿sabes qué? Síntoma por todos Vamos a lados. tener- hay más de 48 síntomas que podemos tener. No, pero Terrible. nos falta un montón. Nos ¿Vos falta decís? mucho. Sí. Nos falta mucho. Yo me río. Sí, nos falta un montón. Olvídate. nos Por falta ejemplo, un las lagunas mentales que estoy teniendo estos últimos programas, es un montón. montón. ¿Eso es que es bien del climaterio? Y sí, Bueno, sí, ¿qué va a ser? en realidad tiene que ver, la laguna mental tiene que ver más que nada con como que nuestro cerebro se está intentando todo el tiempo adaptar a los cambios que nos Claro. pasan en el cuerpo. Entonces, pero digo, esto depende mucho del registro. Hay mujeres que no se dan cuenta porque lo toman como que es, no sé, estrés. Claro, no lo asocian por ahí con No lo eso. asocian con los Sí. cambios hormonales. Yo tengo mucha información adentro. Sí, es verdad. es Entonces verdad. todo lo relaciono con Con todo. eso. Escúchame, bueno, 16 minutos faltan para las 5 de la tarde. Ya se viene Florencia Barbieri y Sí. vamos a estar charlando sobre suelo pélvico, así que aprovecha estos 15 minutitos para mandar tu pregunta. 2284-5212-93. Ahí te comunicas, dale. Cuando tú estás conmigo